Bendiciones a todos, soy el apóstol Loren Freile del Ministerio Internacional Abundant Life aquí en Maryland y estamos en el área de Bethesda, la ciudad de la misericordia. Bendecimos a todos los que están ahí en Wisconsin, tantos grandes amigos que nos encontramos ahí, Juan Mansur, Juan Arango, todos los que nos encontramos ahí, les bendecimos grandemente en este momento, sus familias, sus negocios, sus empresas. Y bendecimos a todos los que están ahí trabajando en el Hotel Marriott, los que están trabajando en los hoteles, en los restaurantes. Y esta palabra es para ti y Dios sigue haciendo milagros. Cuando las cosas se ponen difíciles y nadie puede hacer nada por ti, tú clamas a Él. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que una de las cosas que tienes que hacer es que tú puedas tener la oportunidad o darle la oportunidad a Dios para que se mueva en tu vida. Dale like y en todos los que están en Facebook, los que están en YouTube, manden los correos electrónicos. Mucha gente me manda correos y me está diciendo lo que Dios está haciendo en su vida y tú no debes ser la excepción. O sea, la oración es fundamental, pero tú tiras la palabra y la pones ahí y tú la tomas. O sea, yo te la estoy dando y tú la tomas. Es un alimento espiritual que va a producir en tu vida un efecto muy grande y muy poderoso porque se ha orado por esta palabra para que la recibas. Así que este país es un país de migrantes, un país donde mucha gente está viviendo circunstancias difíciles en su tema migratorio. Algunos están viviendo todo el tiempo pensando en que cómo van a hacer para su trabajo y para esto y para lo otro. Quiero decirte, Dios quiere llevarte a un nivel de empresario, que tú puedas manejar tu propia empresa y mantente siempre confiado en el Señor, porque Dios sí entrega es tierra. Así que Él, por toda la escritura vas a encontrar que hay tierra continuamente entregando tierra, y la tierra es lo que más necesita que usted reciba, la tierra. Así que, amigo, no tanto la riqueza, es la tierra. La riqueza que Dios da es tierra, no dinero en efectivo. Así que eso se convierte en dinero. Así que tenemos que orar por todos los gobernantes de este país. Ya estamos viendo las guerras que hemos visto ahora esta semana aquí en Israel, con todo lo que está sucediendo. Usted ha podido mirar, son tiempos finales, estamos viviendo tiempos donde la gente está viviendo con incertidumbre en el país. Estamos viendo todos estos terroristas y toda esta cantidad de cosas que hay. Y mucha gente no está conforme con ningún gobierno. La gente solamente quiere ver todo que salga a su manera y no a la manera de Dios. Y para eso Dios manda que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Dice en Tito capítulo 3, verso 1, dice que recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, tenemos que hay que obedecer. Y para obedecer, a lo mejor tú no estás de acuerdo con ciertas cosas políticas del presidente, pero el punto es que Dios estableció al presidente. Todas las autoridades están establecidas por Dios y tú tienes que estar sujeto a las autoridades. Así no estés de acuerdo, pero tienes que estar sujeto, porque Dios lo estableció. Porque el que se levanta contra una autoridad, sea alcalde, sea gobernador, cualquier autoridad que sea presidente de empresa, gerente de empresa, propietario, cualquiera que te levante contra autoridad que está puesta por Dios, a Dios mismo estás resistiendo. Toma un poquito de café, bendecimos tu vida. Y cuando leemos 1 Timoteo capítulo 2, el verso 1 y 2 dice: exhorto a todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están, esos que están quietos, digamos, para que podamos vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces vemos que nos exhorta que hagamos peticiones, no que maldigamos, peticiones de oraciones con acción de gracia. ¿Para qué? Para todos los hombres, por los reyes. O sea, los reyes, está hablando, usted y yo somos reyes. El Señor, Apocalipsis 1:6, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces tenemos que entender que mantenemos toda esta relación, toda esta bendición grande en nuestra vida. Y, o sea, Dios nos escogió para ser reyes. Entonces miramos, siento mucha gente pendiendo de las religiones, que esto, que el cristianismo, que una serie de cosas, pero Dios nos estableció un reino.
Entonces tenemos que tener en cuenta que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo y llenura del Espíritu Santo. Así que tenemos que estar orando por eso. Cuando nosotros leemos, fíjate que es importante esto, la confesión en este país donde tú estás viviendo. Tú tienes que confesar bien, tú tienes que hablar bien de tu país, tienes que hablar bien de tu gobernante, tienes que hablar bien de la ciudad, tienes que hablar bien de tus jefes. Tienes que estar hablando bien por donde vas en el tren, por donde estés pasando en tu carro, en la carretera. Habla bien, no hables mal, porque son semillas que salen de tu boca y están lanzando esas semillas. Esas semillas producen maldición o bendición sobre el lugar, sobre el estado donde te encuentres. Cuando leemos Santiago capítulo 5, verso 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, fíjate que es importante, tenemos que sanar la tierra, las semillas que están lanzando nuestro cuerpo físico. Mucha gente está viviendo enfermos, oprimidos, y es precisamente por lo que están expresando de su boca, con rabia, con ira. No, mantenga la paz, la tranquilidad. Mire, por más que usted se enoje, lo que hace es envenenar su cuerpo, por más que usted esté mirando las noticias y tratando de mantenga la paz continuamente. Por eso es que tenemos que estar orando por lo que está en eminencia. Debemos estar orando por todo ello y debemos confesar nuestras ofensas. Usted tiene que confesar las ofensas suyas, porque usted piensa que solamente a usted lo están ofendiendo. No, usted también ofende. Entonces tenemos que hacer un pare y empezar a perdonarse unos a otros y confesar nuestras ofensas, que es lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. Unos a otros y orar unos por nosotros, no que nos maldigamos. Entonces tenemos que empezar a hablar bien, porque eso es bendición. Y dice: para que seáis sanados. Cuando usted lee, dice: para que seáis sanados. Y la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Eso es algo impresionante. Puede mucho. O sea, tienes que ver lo que es la palabra de Dios para ti. Dice que llama a alguien y dile: mira, necesito que tú escuches, recibas esta palabra, porque esta palabra solamente con leerla ya recibes bendición, recibes sanidad, recibes liberación, recibes paz. O sea, cuando alguien está levantándose contra ti diciendo cosas, no te entres en el mismo rol. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad. O sea, no es contra la gente, es contra el espíritu. Tú tienes que tratar los espíritus y bendecir a la gente, bendecir las almas, bendecirlo. Ese es por el cual Jesús murió. Él murió por ti, por mí, murió por todas las almas y resucitó para que tú no las vayas a maldecir. Cuando nosotros leemos 1 de Pedro, dice, capítulo 2, verso 17, dice: orad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a los reyes. O sea, tenemos que hacerlo, y eso es de bendición para nuestra vida, en el lugar donde se encuentra trabajando, en la empresa donde se encuentra trabajando, en la ciudad donde se encuentra. Es algo tremendo. Cuando nosotros leemos el Salmo 72, en el verso 1 y 2, dice: oh Dios, a tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. O sea, que debe hacer justicia a tu favor y a los afligidos con juicio. O sea, y esto vemos por toda la Escritura, y una de las cosas que nosotros vemos y que me llama poderosamente la atención, siempre he enseñado y la vivo, porque eso es algo, el Salmo 33, el verso 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. O sea, dice bienaventurada. Esta es una nación que ha vuelto realmente a la palabra de Dios, ha vuelto a otra vez a que en la escuela se escuche, se reciba, se enseñe la palabra de Dios, porque Dios fue el que creó este mundo y Dios el que lo sostiene por el poder de su palabra. O sea, tenemos que, no es religión, es un reino, porque Jesús habla en Mateo 6:3: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas harán añadidas. Y yo le asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces tenemos que ver que no hay lucha contra carne y sangre. Dice que hay reino contra reino, o sea, el reino de las tinieblas con el reino de la luz, pero siempre el reino de la luz va a ganar la batalla. Así que es reino contra reino, y por eso Dios te hizo a ti y a mí rey. Entonces, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú eres trasladado del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y todo tiene que ver con reino. Entonces dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová,
el pueblo que Él escogió como heredad para sí. O sea, tú tienes que estar feliz y contento porque en esta nación hay un presidente, hay unos congresistas, gústele a la gente o no le guste, han traído la palabra de Dios nuevamente. Mientras la palabra de Dios estuvo en el cortismo por más de 500 años, el mundo no avanzaba para nada. Cuando Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg estableció las 95 tesis que la salvación era por gracia, por fe y no por obra, inmediatamente fue todo lo que sucedió y tradujo la Biblia al idioma alemán y después al inglés y empezó a despertar, porque la Biblia, la palabra de Dios, produce vida en nosotros. Por eso cuando usted lee la palabra, Pablo dice que es como un espejo, cuando tú lees la palabra, empiezas a meditar en la palabra, te refleja tu condición. Y no es para ofenderte y no es para golpearte, es para tú limpiarte de la manera. Cuando te levantas por la mañana, empiezas a mirar en la condición de tu rostro, cómo está, empiezas a limpiarte, a afeitarte, hacer una serie de cosas para verte mejor. Entonces, eso es lo que Dios hace en su palabra. La palabra produce luz a tu espíritu. Y cuando tu espíritu está alumbrado, entonces ya es fortalecido y ya no es la carne la que hace todas estas circunstancias contra el espíritu. Ahora es el espíritu contra la carne y vives reposadamente. Esa palabra bienaventurada es del griego la palabra Macario y significa ser dichoso. Pues dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es. O sea, la palabra bienaventurado es la palabra Macario, significa ser dichoso, feliz, bendecido. Ojo esto, feliz y bendecido. Por eso dice, cuyo Dios Jehová, se refiere a una nación que reconoce y obedece al Señor como su Dios. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Indica que Dios ha elegido a ese pueblo, a este pueblo, para que sean bendecidos y favorecidos en la ciudad, en el lugar donde tú te encuentras. No sé en qué territorio de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, en cualquier área, en todo Florida, en Tallahassee, en la capital de la Florida, en cualquier lugar de los Estados Unidos, porque estamos hablando directamente para todos los Estados Unidos. Pero algunas personas vienen de otros países y escuchan y ven y reciben la palabra y también son bendecidos, pero quiere decir que tú vives en una nación que fue formada y fue creada, fue llena totalmente de la presencia de Dios cuando este país estaba todo totalmente, no había nada, pero inmigrantes de todo, y se fundamentó en la palabra de Dios, y por eso es un país poderoso en todo el mundo. Hoy este país volverá a ser grande y será siendo grande, pero más grande que todos los grandes se llama Dios. O sea, una vida próspera, eso es lo que significa resaltar la bondad, el favor de Dios a su propio patrimonio, posesión. O sea, cuando hablemos del Salmo 33, el verso 12 dice, afirma que una nación es totalmente dichosa y tiene bendiciones cuando Dios es su Señor. Si Dios no es su Señor, olvídese que no pasa nada. O sea, eso es para usted que está un escogido, pero cuando nosotros leemos esta palabra, también el hebreo, es la palabra Baruch, o sea, B de vaca, B de burro, A de Álvaro, R-U-K. Esa es la palabra Baruch del hebreo. Esta palabra se traduce más directamente como bendito. Tú eres un bendito. Y describe la experiencia de una forma inusual, sobrenatural, haber recibido el favor, la abundancia de Dios. O sea, eres un Macario, eres un bendecido, eres un Baruch, eres alguien que todas las cosas salen en abundancia. Tenemos que no te has dado cuenta que cuando salen en abundancia maldiciones, pero abundancia de maldiciones, eso daña tu vida. Pero cuando empieza a salir abundancia de bendiciones, eso favorece a tu vida, a tus hijos, tu negocio, tu empresa, tu ciudad, prospera todo y la gente quiere hacer negocio contigo, la gente quiere trabajar contigo. ¿Por qué? Porque hay una gracia, porque ve una persona que está feliz, gozosa, está agradecido. Cuando uno hablamos de esa palabra que somos agradecidos, bendecidos por Dios, todo lo que toque tus manos va a prosperar de una forma inusual. Cuando usted lee el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 7, dice, procurar la paz de la ciudad. Mira lo que dice, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y
rogad por ella a Jehová. O sea, mira, dice, es la ciudad donde tú estás. Si estás en Bethesda, si estás allá en Virginia, si estás allá en New York, New Jersey, en cualquiera de estos lugares, esa es la ciudad donde Dios te transportó. Tú tienes que orar, rogar por ella, porque para que su paz, la paz de Dios llegue a ese lugar. Y entonces cuando tenemos esa paz, caminamos todos bajo paz. Entonces eso es lo que, además, cuando vemos que Jesús, cuando se fue, después de haber resucitado, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir que el enemigo lo que te quiere robar es la paz, por eso la gente anda en depresión, anda en miedo, en inseguridad, enfermos, oprimidos, no sé qué voy a hacer, y en deudas, problema aquí, problema allá, es a causa de que el enemigo te ha robado la paz, y no es permitir que el enemigo te robe la paz. Así que por lo menos aquí en este estado de Maryland, es una colonia que se fundó en el año 1632 con el objetivo de ser, venían refugiados cristianos perseguidos en Inglaterra. Fueron tremendos porque no era fácil, pero vemos que su nombre tiene un significado muy importante, Maryland. O sea, y miramos que Maryland es María, pero la palabra en el hebreo María no existe, existe el nombre como tal, es Miriam. Entonces miramos, y no es relevante, ponemos a tratar, lo importante es que lo que sea relevante, que tu vida cambie. Con el tiempo esto se volvió una colonia y se integró a la tercera colonia y se convirtió en el estado de Maryland. O sea que miramos que usted, si está aquí en el estado de Maryland, tiene que orar, bendecir este estado, porque es un estado donde Dios te estableció, donde tú llegaste, tú tienes que orar, bendecirlo, tienes que honrar las autoridades, tienes que portarte bien, no tirar nada sucio, tirarlos en la calle, no mantener la luz. Si vas a pasar las luces rojas vas a tener problemas, tienes que sujetarte mientras que tú estés sujeto en el lugar donde tú estás. No, que no me está viendo nadie, no, tienes que ver que Dios te ve. Ese es el problema, que mucha gente está pensando que está el fiscal de la policía, que está esto. No, tienes que ver que está Dios. Y las leyes están establecidas, es precisamente rojo, amarillo, y está el verde. El verde es para que tú avances, el amarillo es para que tú dices, mira, ya viene el rojo. Ahora, ya en Florida, ahora pusieron una luz azul, donde la gente tiene que parar, si no la multa le llega. Pero miramos que tenemos que bendecir el lugar, el ambiente donde tú te encuentras. Cuando leemos Mateo en el capítulo 20, en el verso 25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Ojo esto, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. O sea, mire, está hablando, se enseñorean. O sea, hay que enseñorear. La autoridad tiene que tomar la autoridad y declarar y establecer lo que es una autoridad para enderezar lo que está torcido. Así que tenemos que entender que este es un país bendecido, es un país donde tú estás. Yo digo, cuando la gente empieza a hablar mal del país, por favor, ¿qué haces en un país, en una ciudad donde todo el tiempo estás hablando mal? No te va a ir bien a ti. Yo veo que muchas personas les va bien. Y no solamente en este país, en diferentes países del mundo se encuentran. Porque la gente piensa que solamente en Estados Unidos puedes prosperar. No, tú puedes prosperar en cualquier parte del mundo. Si donde Dios te establece es en la ciudad donde tú vas a ser el Macario, vas a ser el Barú, el bendecido por Dios para conquistar. Pero si vienes a maldecir el país, mejor regrésate. Pero si vienes a bendecir, tú vas a hacer bendición y vas a bendecir a otros. Eso es importante, bendecir a la autoridad, el gobernante, el alcalde, los gobernadores, los senadores, los representantes de la Cámara. Tenemos que orar por ellos, bendecirlos. ¿Para qué? Para que tomen decisiones sabias, orar por el presidente, orar por los asistentes del presidente, por la secretaria de prensa, orar por todos. Porque si no oramos por ellos y bendecimos a esas personas que están puestas por Dios para que Dios los ilumine y los llene de luz y puedan gobernar justamente. Entonces no hay ningún gobierno perfecto. El único gobierno perfecto se llama el de nuestro amado Señor Jesús. Estableció un reino. Cuando usted entra en el reino de Dios, dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ahora,
Cuando leemos en el Salmo capítulo 2, en el verso 2 y 3, dice: se levantan los reyes de la tierra, príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Ojo, diciendo: rompamos sus ligaduras. Mira cómo se levanta la gente malvada y perversa. Vamos a hacer esto, vamos a hacer... No dejes que el mal te gobierne. Tienes que aprender. Cuando alguien te está diciendo: vamos a romper los vidrios, vamos a robar esto, vamos a hacer eso, cambia tu modo de pensar. No dejes que esas ataduras entren en tu vida. Mire, Dios puede bendecirte de una forma inusual, porque el problema es que mucha gente piensa que Dios no puede entrar en lo inusual. Si Dios te puede llenar la nevera, tú dices que no, Dios lo puede hacer. Mantuvo Elías 3 años con buena comida. El pueblo de Israel 40 años en el desierto le daba pan del cielo, maná, la mejor comida, y sin embargo no estuvieron conformes. Entonces ese es el problema de mucha gente cuando no se siente conforme. Cuando no se siente conforme viene problemas. Por eso es que este pueblo anda errante de aquí para allá y allá para acá, porque nunca llegaron a ser conformes. Nunca experimentaron el momento que Jesús dijo en Jerusalén: Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo y tú no quisiste? ¿Cuántas veces Dios te estaba hablando: ama, perdona, bendice? Pues ese es el idioma del reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando tú lo haces, tú recibes bendición. Por eso cuando yo siempre estoy hablando que Dios te dé 1 trillón de veces más de lo que tú me deseas a mí. Cuando yo hablo eso, es precisamente cada palabra que sale de tu boca. Si tú bendices mi vida, Dios te va a dar 1 trillón de veces más. Ese es porque estoy decretando la palabra. Tenemos que romper esas ligaduras y esas ataduras para que no mantenga. Y no solamente habla mucha gente, habla mal también sus propios hijos. Tú tienes que aprender a hablar bien de sus hijos. No importa, no lo ves en lo que están haciendo. No lo veas como un impío, velo como Dios lo ve, terminado. Así que tú tienes que bendecir a tus hijos que son rebeldes, que eso, o a otros que no. Hoy los muchachos tienen una vida totalmente casi independiente. Y más en este país, pero en el mundo entero, en otros países en Latinoamérica, en Colombia, por lo menos están en la casa y ellos quieren gobernar y están bajo la tutela de casa. No pagan luz, no pagan agua y toda esta cantidad de casas. No pagan los biles. Entonces, ¿qué pasa? Si no pagan eso, quieren reinar ahí. Y no, en la casa tienen que sujetarse. Y mientras que usted esté en este país, que esta es una casa, que tiene un gobierno, que tiene autoridades, que tiene leyes, mientras que usted camine en esas leyes, usted va a recibir bendición de Dios. Es una ley que están establecidas para bendecir tu vida, no para que tú estés violando la ley. Así que te hablo de esta manera para que tú cambies, tú puedas ver cómo empiezas a recibir salud, finanzas, avance, progreso, gracia sobre gracia. Vas a poder comprar tu casa. Llegarás a la persona que dice: no tiene que te regalaran un carro, te regalaran una casa. De esta manera te estoy hablando, porque Dios puede hacer de cualquier manera como Él quiere, pero eso depende de lo que sale de tu boca. Así que, amigo, hoy quiero darte la oportunidad, porque vamos a orar. Ahí está el correo en pantalla, el correo electrónico. Puedes ponerme el WhatsApp también. También mándanos por WhatsApp cualquier petición y nos estaremos ahí orando por tu petición. Así que cuando quiero llevarte en este momento la oportunidad de que mantengamos una vida humilde. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 1, verso 52, dice que quitó los tronos de los poderosos. Dios quitó los tronos. ¿Y a quién se le trajo? Dice: y exaltó a los humildes. O sea, Dios quitó ese trono de los poderosos. Entonces, ¿para qué? Para exaltar humilde. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros empezamos a caminar, humildad no es pobreza, porque hay gente que es pobre pero arrogante. Lo más lindo es que tú puedas reconocer la condición que te encuentra, tus problemas, tu falta de identidad, tu propósito. Empiezas a tener una cantidad de cosas, pero reconoce que sin Él nada puedes hacer. Reconoce, sé humilde. Entonces, por eso exaltó a los poderosos y los convirtió en ancianos, en diáconos, ministros, miembros de la directiva de una iglesia, de una directiva de una empresa. Entre más tú eres humilde, más Dios te exalta, porque Dios mira de lejos al altivo. Más al es humilde, lo ve diferente. Así que la humilde piensa que el arrogante, el egocentrista,
piensa que por su ego, por su bulla, por su escándalo, va a hacer cosas. No te dejes engañar de eso. Aprende de Jesús, que es manso y humilde. Mire lo que le pasó a Absalón, el hijo del rey David. O sea, él se creyó rey. Él se empezó a quitarle, a sacarle a la gente y robar el corazón de la gente. Cuando llegaba a pedir una consulta en Jerusalén, decía, no, el rey no tiene tiempo, su propio hijo. Entonces, cuando él estaba tratando de quitarle el trono que Dios estableció sobre David, y Absalón pensaba que él tenía cara de rey, pero tuvo malos consejeros. Atiopel fue un mal consejero. Tenía la sabiduría de Dios, Atiopel. Él tenía sabiduría, pero cuando se corrompió, inmediatamente la sabiduría que quedó no era la de Dios, sino la sabiduría de este mundo, que es, dice Santiago, que es animal, terrenal y diabólica. O sea, tú puedes estar leyendo la palabra en traición y rebelión. Lo que estás haciendo no es palabra de Dios, es palabra muerta sobre tu vida. Pero cuando tú caminas bajo esa autoridad, caminas bajo esa humildad, porque para que puedas tener autoridad tienes que caminar en humildad. Sé humilde, no sea arrogante, no tire las cosas, mantén las cosas limpiecitas en tu trabajo, en tu casa, porque Dios trabaja y camina y bendice en el orden, cuando todo está en orden. Cuando las cosas están tiradas por ahí, de aquí para allá, eso no funciona. Satanás es el que trabaja en el desorden. Acuérdate que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque Satanás tenía gobierno sobre eso, pero el Espíritu Santo empezó y tomó, y no voy a hablar del punto porque no quiero que tú puedas mirar la tierra de la manera que Dios la ve. Dice que el Espíritu Santo empezó a arropar la tierra cuando estaba vacía, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. O sea, quiere decir que Dios quiere que haya luz, la verdadera luz, porque hay una luz corrompida que es por Satanás y sus demonios. Es lo que el enemigo quiere que tú practiques, y Dios quiere que tú practiques el reino de Dios. En el reino de Dios y su justicia es paz, amor. Ese es el reino de Dios. Así que, amigo, hoy quiero que puedas tener la oportunidad de poder llamar a tus hermanos, que voy a orar al final para esto, a tus amigos, porque vamos a bendecir este país, tu ciudad. Yo te aseguro, y vas a ver el milagro de salud, de finanzas, vas a ver el milagro. No te sorprendas que te llegarán y te llamarán y te entregarán tu residencia, tu nacionalidad, o sea, tu permiso de trabajo. O sea, pero bendice, tienes que bendecir. Cuando tú bendices, estás rompiendo, quitando esos muros que son invisibles, que te ponen obstáculos. Y tú dices, pero ¿qué no avanzo? Estoy aquí, no me sale la documentación, esto, ¿qué es lo que está pasando? Quita esos muros, quítalos en el nombre de Jesús, bendiciéndolos. Haz rogativa. Como dice 1 Timoteo, el capítulo 2, verso 1, dice, exhorto ante todo a los que se hagan rogativas y oraciones y peticiones con acción de gracias, no con queja, por todos los hombres, por los reyes que eres tú, por todos los que están en eminencia, los que están en el gobierno, el presidente Trump, los senadores, representantes de la Cámara, gobernadores, la ciudad, la alcaldía. Tienes que empezar a bendecirlos. Los empresarios, bendice tu vida. Tú eres el próximo empresario cuando tú empiezas a bendecir. Tú eres el próximo gobernante cuando tú empiezas a bendecir, porque con la misma vara con que midas te van a medir. ¿Qué quiere decir? Que por el mismo camino por donde están pasando, y quizás muchos estás criticando, te van a dar la oportunidad para pasar. Porque el problema no es estar en la gradería, el problema es estar dentro de la cancha jugando. Ahí es donde vemos las situaciones, las circunstancias, el cansancio, el agotamiento. La gente no conoce lo que está pasando ahí en el estadio. La gente simplemente, ¿qué pasó? No saben, solamente sabe el técnico. Y la gente dice, ¿por qué lo sacaste? ¿Y por qué esto? No, nadie sabe la situación, porque no puede revelarle a los otros la situación que se encuentra. Porque si le revelan, empiezan a pegar y empiezan a disminuir su velocidad y su rendimiento en su trabajo, en su deporte. Así que sabemos que caminamos en este tiempo de bendición. Agradecemos a Dios, y tenemos que agradecer a Dios por este país donde se encuentra. Acuérdese que Dios
no solamente está interesado en bendecirte a ti, Dios quiere salvar tu alma. Ese es el objetivo fundamental por el cual Jesús vino a la tierra, salvarte, sanarte. Porque la gente empieza a ayunar, a orar, y la gente empieza a decir esto y lo otro, y buscan oraciones cuando una persona está en la clínica o tiene un problema, pero su alma es algo muy fundamental por la eternidad. O sea, tenemos que orar por sus almas, porque si la persona llega a morir sin Cristo, en este momento va a tener dificultades y eternas. O sea, la oportunidad es ahora. Así que tenemos que caminar bajo estos principios de la palabra de Dios. Y usted puede leer también en su casa, no me dé tiempo para explicarlo, pero Romanos capítulo 13, el verso 1 y el 4, explica toda la autoridad provienen de Dios y están establecidas por Dios. O sea, hay que promover el bien y no es hacer el mal, porque el mal es castigado. Cuando leemos el Salmo 72, te digo, es un ejemplo de oración. Tenemos que estar orando por los gobernantes. Salmo 72. Léete todo el Salmo 72 porque tú vas a encontrar la bendición, el propósito por el cual tenemos que orar por los gobernantes, para vivir en paz y tranquilidad. Orar por ellos, esperar que sus decisiones y acciones se conduzcan a una sociedad más justa, pacífica y ordenada sobre esta ciudad, así sobre esta nación. Así, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esa es la Macario, esa es la bendición. Eso es que va a ir a más, pero no están las cosas malas y tú pasas, cambian. ¿Por qué? Porque eres bienaventurado. Eres un Macario, eres un bendecido, eres un feliz, eres próspero, eres bendecido. Aunque la prosperidad no tiene que ver con que tienes buena ropa, porque hay gente que tiene buena ropa y no tiene prosperidad, tiene solamente éxito. Pero aquí hablamos de tener buena salud. Dice la palabra, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. De acuerdo a cómo prospera tu alma, así tú prosperas en todas las cosas. Entonces tenemos que ver que tenemos que tener esa paciencia, tenemos esa prudencia, tenemos que estar orando por esta eminencia, ore para que haya una dignidad sobre las personas. Yo veo a esa gente por la calle que están tirados en los trenes, se van montando, se vomitan, una cosa tremenda. Eso no pasaba hace muchos tiempos atrás. Yo sé que Dios está haciendo un cambio en Nueva York. He visto un cambio tremendo en Nueva York, New Jersey. Es una cosa tremenda. Ha ido cambiando porque hay un cambio. Entonces Dios quiere que tú también ayudes a cambiar, porque tú eres el agente que Dios utiliza para cambiar, para limpiar. Dios no va a venir a limpiar los muebles. No, Dios te da la fuerza, te da la salud para que tú limpies tus muebles. Dios te da la fuerza, la salud, la prosperidad para que tú puedas llevar el carro a reparar, a hacer el mantenimiento. Porque a veces es otra cosa que la gente piensa, este carro es malo. El carro no es malo, el malo es quien lo está administrando mal, porque tiene que cambiar las gomas, tiene que limpiar las llantas, tiene que llevarlo al dealer, a que le hagan el mantenimiento, todas estas cosas. Entonces tenemos que saber que tenemos que aprender a ser unos buenos administradores, y creo que para la próxima semana voy a estar hablando sobre esa parte de la administración, porque cuando somos buenos administradores, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Así que, amigo, tú que estás ahí, empieza a orar, empieza a bendecir, empieza a decretar bendición sobre tu vida, sobre la gente, sobre todo, sobre lo que están pasando, aún tus enemigos. Cuando nosotros oramos por los enemigos, ahí está la bendición, esta es la segunda milla. O sea, tenemos que aprender a caminar en ese tipo de vida, un estilo de vida, de bendecir y no maldecir. Así que cuando nosotros maldecimos, cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, usted lo va a encontrar todo. Está la bendición y la maldición. O sea, no es que Dios te maldiga, es que tú escoges la bendición o la maldición. Cuando usted lee el libro de los jueces, te va a encontrar que el pueblo de Israel hizo lo malo y por 7 años se los entregó a Madián. O sea, es impresionante cuando hacemos lo malo. Y cuando hacemos lo malo, todo lo malo que hacemos, eso repercute. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que tú eres una persona diferente. Hoy te he quitado todos esos argumentos, toda esa fortaleza, todas esas situaciones en tu vida. Dios te las ha quitado hoy para que ahora sean removidas. Voy a orar por ti en este instante. Y repite conmigo en voz alta, Señor Jesús, habla en voz alta y dile, Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y hoy renuncio a toda palabra de maldición que han salido de mi boca. Cancelo esas palabras que lancé sobre la ciudad, sobre el presidente, sobre los gobernantes, sobre mis hijos, sobre mi presidente, sobre mi gente, sobre mis amigos, sobre mis empresas. Declare ahora sin poder esas palabras.
para que pueda bendecir ahora. Ahora usted va a empezar, cuando usted maldijo, ahora usted va a bendecir y bendecir. Yo bendigo al presidente, yo bendigo al alcalde, yo bendigo a los gobernadores, bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, bendigo a mi esposo, bendigo la empresa, bendigo. Esa es la bendición fluyendo sobre tu vida, porque todo lo que el hombre siembra cosecha. Si bendice, recibes cosecha. Si maldices, recibes cosecha de maldición. En el poderoso nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que saldrá de tu boca vida y no muerte, salud y no enfermedad, prosperidad y no pobreza. Eso es lo que va a salir de tu boca. Éxito, avance y progreso en el poderoso nombre de Jesús. Bendice a los dueños de tu empresa donde tú estás trabajando. Bendice a los consumidores, los que compran, para que ellos puedan seguir comprando y tú puedas recibir bendiciendo. Mire lo que está pasando en Alemania. Mire lo que está pasando en Alemania. Cantidad de gente se han quedado sin trabajo. En la BMW, en Volvo, se han quedado sin trabajo. Todos esos carros están llenos de carros chinos más económicos. Entonces, ve, la gente piensa que todo es finanza. No, oremos y caminemos bajo la dirección de Dios. No se mentalice que usted todo es materialismo. No. Usted pertenece al reino y Jesús dijo, hágase tu voluntad, cuando dijo el Padre nuestro, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay odio, en el cielo no hay amargura, en el cielo no hay resentimiento. Eso quiere decir que se haga tu voluntad en mi vida como se hace allá. Y no voy a vivir en amargura, no voy a vivir en resentimiento, no voy a hablar maldiciendo. Tengo que hablar bendición, porque Dios me estableció a mí como un rey en esta tierra, como gobernante. Escucha bien que nos puso como embajadores. Un embajador es el que representa dignamente a un país. Y nosotros somos como embajadores en Cristo, estamos representando el reino de Dios en esta tierra. Ahí donde tú encuentras, en Maryland, en Florida, en el área de tú eres un embajador para hablar bien, para establecer el reino de Dios. Donde hay ruina, entre la bendición; donde hay enfermedad, entre la salud. Eso es lo que quiero que tú entiendas, que el reino de Dios no es comida, no es bebida, es paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que, amigo, te bendigo una vez más en el poderoso nombre de Jesús y declaro que Dios te dé 1 trillón de veces más o 3 trillones de veces más de lo que tú me deseas. Así que te bendigo una vez más y recuerda el próximo, ya hoy es 10, si no estoy mal. Acuérdese de todo lo que está pasando. Ya pasó el eclipse y toda esta cuestión y hay cosas que vienen que están en este mundo: guerras, terremotos, cambio climático, huracanes. Esto está tremendo. Así, pero lo importante es que tú te encuentres en el lugar, en el momento correcto, con la gente correcta, y podrán caer miles de miles a tu diestra, pero a ti no te tocará. Tienes que entenderlo, tienes que recibirlo de esa manera. Así que hoy usted sale a bendecir. Cuando llegue al supermercado, no se queje de la comida, no se queje que está costoso. Dios te estableció a ti como un rey para que seas un proveedor. Y Dios, tú puedes comprar los aguacates, no importa el precio. Eso está bendecido por Dios. Así que eso está por causa de que la tierra produce, porque Dios la dio a producir. Los peces, los animales, dale gracias a Dios por los animales que te comen, por la gallina, o sea, el gallo, el pollo. O sea, decirle, Señor, te doy gracias por ello. Y al pollo pedirle perdón porque tuvo que morir para alimentarte a ti, tú puedas vivir. Así que, amigo, te dejo tranquilo en este momento y declaramos que esta semana que empieza será de bendición, de avance y de progreso, y vas a testificar y vas a empezar a escribirle a todos, y que puedas ver este programa nuevamente y puedas recibir esta impartición para que la gloria de Dios se manifieste no solamente en tu vida, sino en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en tus familiares, en tus amigos, y la bendición de Dios fluirá de una forma inusual. Eres bienaventurado, eres un Macario, eres alguien feliz, eres gozoso. Yo declaro sobre tu vida que tu vida cambie. Se ha quitado el rótulo de maldición, de pobreza, de escasez y de miedo, de inseguridad y de amargura y resentimiento, para establecer el reino de Dios, la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Te bendigo. Nos vemos. Recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.